Bueno, muy bienvenidos a todos, muy buenas tardes para todos los que están ahí del otro lado. Bienvenidos un martes más acá a la Escuela de Ministerio Sobrenatural de la Iglesia del Centro. Qué bueno que puedas estar ahí sumándote con nosotros, un nuevo martes. Como decíamos la clase pasada, tomalo esto como si fuese una clase de la facultad, ahí eliminá ahora toda distracción, silenciá el celular, apagá la tele, agarrate ahí un cuaderno, algo para anotar, tené todo listo, tené la Biblia a mano, resaltador, si necesitas ponerte auriculares, algo para escuchar bien la clase y concentrarte, bueno, aprovechá estos primeros minutos para agarrar todo lo necesario, así podés disfrutar la clase al máximo. Ahí voy a dedicar unos minutos a saludar a todos los que están ahí del otro lado, conectándose, aprovechen también ustedes, antes de que empiece la primera clase del Pastor Carlos, aprovechen también para saludarse a los demás alumnos, a los demás, cada uno de los distintos grupos de los laboratorios que ahí están sumándose. Bueno, un saludo grande al Churo, que además me pasó la podadora y se tomó sí, sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, saludos a todos los que se están conectando. Saludos ahí a Juan Manuel Quintero, muy bien, la gente del sur, de la iglesia del Pastor Víctor Salinas. Saludos a mi amigo Joel, qué grande Juancito Echar. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes. Bueno, vayan ahí acomodándose. Y antes de arrancar, déjame decirte tres comentarios bien rápidos, así como líneas, como guías para la clase de hoy y para la escuela en general. El primer punto, y es que espero que hayas dedicado tiempo en la semana que pasó y que dediques ahora las próximas semanas a trabajar en la semana en las tareas y los ejercicios de activación y aplicación que estuvimos viendo en los laboratorios. Es muy importante que vos encares esto como un proceso de aprendizaje. Si vos lo encarás como una clase cada martes, como eventos sueltos, donde yo simplemente me conecto, veo un ratito del video en YouTube, comento un poco en el chat y queda ahí nomás, lo que vas a experimentar de la Escuela de Ministerio Sobrenatural va a ser solamente eso, un momento, unos 45 minutos por clase de YouTube y nada más. Pero la idea es que vos le saques a esto el mayor provecho. Por eso encaralo con total seriedad y con constancia. Es fundamental que vos lo encares con constancia, porque como es un proceso de aprendizaje, tal vez hay cosas que salgan más fáciles, tal vez hay gente que tenga más experiencia que otras, tal vez algunas de las cosas que escuches en la clase no sean 100% nuevas para vos, pero bueno, no importa, con constancia, con perseverancia, sabiendo que eso es fundamental para que podamos experimentar todo lo sobrenatural que tiene el Señor. Lo segundo, encarar este proceso de aprendizaje con total humildad. Uno de los pilares del reino y por ende de la escuela del ministerio es la cultura de la honra, ¿no? El apóstol Pablo decía, estimando a los demás, considerando a los demás como mayores a uno mismo. Así que encará cada clase, encará cada actividad de la escuela con total humildad, ¿no? Reconociendo siempre la presencia del Espíritu Santo en el profesor que esté dando la clase, en el hermano que esté coordinando o que esté compartiendo algo después en los grupos de activación. Es el mismo Espíritu Santo obrando a través de cada uno de nosotros. Si el Espíritu se mueve con completa libertad, cuando fluye en un ambiente de honra, en un ambiente de humildad, en un ambiente de respeto los unos a los otros. Por eso es que también se pueden haber dado cuenta los que estuvieron participando de los laboratorios que son bastante heterogéneos, ¿no? Hay gente de todas las edades, de distintos grupos, justamente para poder aprovechar al máximo la riqueza del cuerpo de Cristo. Así que encaralo con total humildad. Y el punto número 3, ya lo que hablábamos la semana pasada, mantener ahí tu expectativa intacta, una fe bien ensanchada. ¿No? Te olvides que lo único que puede, entre comillas, limitar el obrar de Dios es la fe con la cual vos lo buscas. Este año el pastor Carlos nos ha enseñado mucho acerca de esto, acerca de nunca ir a Dios con un espíritu saciado, sino que siempre mantener ahí activa, latente, el hambre por más de Dios. Así que renová tu fe, renová tu hambre por más del Espíritu Santo cada martes. No te olvides, un relato muy conocido de la Biblia, donde dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret por la poca fe de los habitantes de esa ciudad. Así que cada vez que nos conectemos los martes se encuentre el Espíritu Santo gente llena de fe, llena de expectativas, llena de hambre por más del Señor. Así que bueno, antes de arrancar la clase del Pastor Carlos, un mini repaso
de lo que vimos el martes pasado como introducción. Como ya sabrán, la primera materia, el bloque que está dando el pastor Carlos, tiene que ver con el ministerio de profecía y revelación, y después nos está guiando Gonzalo Terrazas con Diseñador de tu Futuro. Breve repaso de lo que vimos el martes pasado en la clase de Carlos. La idea central que nos compartió el pastor Carlos es que todo hijo de Dios, todo creyente, todo seguidor de Jesús tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, ¿no? Y nos guiaba en ese pasaje que está en el Evangelio de Juan, que Jesús mismo era el que estaba hablando, diciendo que las ovejas reconocen la voz de su pastor y les siguen, ¿no? Y Carlos nos enseñaba que es el deseo de Dios tener una relación personal y fluida con cada uno de sus hijos, que la esencia de Dios es una esencia de Dios comunicacional, ¿no? Él quiere comunicarse con cada uno de los hijos, por eso Él nos animaba a sujetarnos a la palabra que dice que el Espíritu Santo nos va a guiar hacia toda verdad y nos va a anticipar las cosas que han de venir. Por eso decíamos que tenés que dedicarle tiempo a esto para afinar tu oído a poder escuchar bien y discernir bien cuándo es el Señor el que te está hablando, ¿no? Y lo que nos enseñaba el pastor Carlos es que toda la guía y la dirección de Dios es para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad de Él para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. O sea que si es perfecta, no hay nada mejor para vos, no hay nada mejor para mí que vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y para eso debemos primero conocerla. Así que ahora ya nos vamos a meter con la primera clase, la primera clase del día de hoy, la segunda clase de Ministerio Profético y Revelación a cargo de nuestro pastor. Vamos a hacer una cortita oración y largamos la clase. Señor Jesús, te damos gracias por poder estar acá reunidos como familia, como hermanos, Señor, en esta escuela de ministerio sobrenatural. Ahora, Señor, como hablábamos recién, dejamos toda distracción de lado, Señor, y ahora ponemos toda nuestra atención a vos, Señor, a lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en este tiempo a través de los profesores. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para recibir lo que vos tenés para nosotros, Señor. Y Padre, te damos gracias por este espacio de capacitación, por este espacio de formación, Señor, y de formación ministerial. No queremos aprender para acumular cosas para nosotros, Señor, queremos aprender para poder impartir y multiplicar todo lo que vos nos das en la vida de los demás, Señor. Padre, ahora nos disponemos a escucharte y a recibir de parte tuya, Señor. Lo hacemos con un corazón humilde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí vamos con la primera clase del pastor Carlos. Hola, bienvenido a la segunda clase de Ministerio de Revelación. Esta materia es la primera de las materias que vamos a estar dando sobre dones y Ministerio de Revelación. A lo largo de la escuela vamos a tener muchos contenidos sobre revelación, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Así que esta materia es poner el fundamento, la introducción. Quiero que veamos los dones de revelación y su propósito, ¿no? El propósito de Dios es tener una comunicación directa y personalizada con cada uno de sus hijos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Romanos 8:14. No somos seguidores de un manual, sino del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto no es para algunos creyentes, sino para todos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Juan 10:27. La función de los dones de revelación en el ministerio de la Iglesia como cuerpo de Cristo no es reemplazar la relación personal que cada uno tiene que tener con el Espíritu Santo, sino que es ayudar a cada creyente a ser edificado y crecer en esa relación
personal con Dios. Los dones de revelación los podríamos describir de la siguiente manera, ¿no? Dándole un significado muy sencillo y muy de alcance de estos dones a cada uno de los 4 dones de revelación. Don de profecía es Dios hablándole al ser humano por medio de otra persona. Profetizar es comunicar por inspiración del Espíritu Santo una palabra predictiva o una palabra de edificación, de exhortación o de consuelo. Anotate ahí 1 Corintios 14:3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto es muy importante, que vos ya sepas los fines de la palabra profética, porque vas a encontrarte en las iglesias que hay algunos que dicen ser profetas y que siempre son palabras de juicio, de condenación. No es el fin del don de profecía. Cuando vos te veas dando una palabra de condenación o de juicio, prestale mucha atención y antes de darla vení a hablar conmigo, ¿sí? Antes de darla, venía a hablar conmigo, con el pastor Sebastián, con el pastor Daniel, con los pastores Mangonet, con los pastores Gaby Tuti, con los pastores Javi y Lu, con los pastores Juan y Vicky, antes de dar una palabra de juicio. Porque dice la Biblia que la palabra profética es para edificar, para exhortar, y exhortar significa alentar, dar ánimo, y para consolar. La persona que escuche una palabra tuya tiene que salir edificada, o tiene que salir alentada, o tiene que salir consolada, o las 3 cosas juntas. Palabra profética. Ya vamos a explicar esto mucho más desarrollado. Estamos introduciendo en esta clase. Palabra de ciencia, porque dice, anotate, 1 Corintios 12:8, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué es la palabra de ciencia? Es un discernimiento sobrenatural que resulta en una información que vos recibís acerca de la condición de otra persona o de una circunstancia y que te es revelada de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo. No es información que vos tenés o que usás porque alguien te lo dijo, porque la persona te lo comentó. No es una deducción que vos sacás porque te pareció, porque tenés olfato. No. Es información que te viene de parte del Señor. Es una revelación que viene de Dios. Yo sé algo que ocurrió en la vida de otra persona o que está ocurriendo por revelación de Dios. Eso es una palabra de ciencia. Yo sé que alguien tiene una enfermedad porque Dios me lo mostró y quiere sanarla. Este es un don muy importante en la oración de ministración a una persona en liberación. Quizás en alguna de las clases te voy a contar experiencias de gente a la que ministré y yo no sabía para dónde correr y de pronto el Espíritu Santo me revela por palabra de ciencia en qué estaba involucrada esa persona que ni siquiera la persona sabía o se acordaba. Es un don muy importante en la administración de la sanidad interior y también a la hora de orar por los enfermos. Palabra de sabiduría, tercer don de revelación. Esto es una revelación también sobrenatural que uno recibe para dar una orientación sabia, un consejo oportuno, una guía adecuada, un conocimiento debidamente aplicado. Este es un don muy importante a la hora de hacer consejería pastoral, de aconsejar a alguien.
discernimiento de espíritus. También allí dice el apóstol Pablo que a otros Dios le da el don de discernir espíritus. Allí lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Aquí se trata, el don de discernimiento de espíritus, de una revelación cuyo objetivo está restringido a una clase específica de objetos de observación, ¿no? Los espíritus. Discierne los espíritus que operan o se manifiestan, sea el Espíritu Santo, sea espíritu angelical, sea un espíritu humano o sea un espíritu satánico. También te voy a contar algunas de las experiencias en relación con esto. Vamos ahora a las manifestaciones de los dones de revelación. Palabra hablada o escrita. Esta es la forma más común a través de la cual un don de revelación se expresa a otros. Pronunciamos una palabra profética o de ciencia o de sabiduría o una palabra que pone en evidencia el discernimiento de espíritus. Una segunda forma es en lenguas. Uno puede profetizar en lenguas, pero, dice la Biblia, requiere interpretación. Si no, no tiene sentido. Si no, no sirve esa palabra profética, o por lo menos no es de utilidad. Pueden expresarse tanto en forma hablada, las lenguas, o a veces en algunos encuentros que yo he estado, en algunos lugares, hay palabra profética en lenguas cantada. Dice el apóstol Pablo, tiene fundamento esto, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 Corintios 14, 15. Otra forma son los cánticos proféticos. Son canciones espirituales dadas por el Espíritu. No es que yo me pongo a componer, sino que son canciones espirituales dadas por el Espíritu a través de las cuales Dios le habla al pueblo. No se trata de canciones de alabanza, ni de adoración, ni tampoco de edificación para la iglesia, sino que es un canto que nace del corazón de Dios y por medio del cual Dios le transmite su mensaje a la gente. Otra forma son dramatizaciones. Son mensajes proféticos en donde el eje no es la palabra, sino la dramatización, la actuación. Con un grupo de jóvenes de distintas iglesias marchamos durante 30 horas frente a los tribunales de justicia de Buenos Aires exigiendo proféticamente un arrepentimiento público de la clase dirigente, con una cruz de 4 metros que llevaba escrita la frase del protocolo por el cual juran los funcionarios públicos: Dios y la patria lo demanden. Y eso fue una manifestación profética, no dijimos ninguna palabra, pero fue una manifestación profética de la iglesia que se expresó por medio de una dramatización que fue televisada en todo el país. En la Biblia encontramos un buen ejemplo en el libro del profeta Isaías. Dice el profeta Isaías: en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así Isaías, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad, ¿qué tal fue nuestra esperanza?
a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey Asiria y cómo escaparemos nosotros. Isaías 20, del 2 al 6. Te prometo que en esta escuela de ministerio sobrenatural y en esta materia de dones de revelación no te vamos a hacer pasear durante 3 años desnudo, no vamos a hacer eso, no hará falta. Pero también esta es una forma, la dramatización en que Dios puede utilizar para impartir un mensaje profético a su pueblo. Ahora vamos a hablar de uno de los ministerios dentro de la revelación. Me refiero al ministerio profético. Generalmente se cree que todo el ministerio de revelación es lo profético. Los dones de revelación, como hemos visto, son básicamente 4. Palabra profética, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Así que hoy veremos el uso del don profético. Aunque más adelante lo vamos a enseñar mucho más específicamente, vale la pena adelantar lo siguiente que te sirva de introducción. Una cosa es dar una palabra profética y otra cosa es tener el don profético y otra cosa es tener un ministerio profético o ser un profeta. Como sucede con los demás dones, también conviene explicar que los dones no son capacidades que uno exhibe en un concurso de talentos tipo The Voice, sino que son simplemente herramientas. Así como en el tablero de un mecánico hay llaves, destornilladores, pinzas, así son los dones. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y por ende Él dentro de nosotros tiene todos los dones. Así que cuando nosotros necesitamos una herramienta para bendecir a alguien, el Espíritu Santo activa en nosotros el don que en ese momento precisamos. Por ejemplo, vos no sos un evangelista como Carlos Anacondia, pero en un momento vos tenés que compartir la palabra con alguien que no conoce a Cristo y en ese momento vos vas a ser usado por el Espíritu Santo para evangelizar a esa persona, porque el Espíritu Santo no quiere que esa persona pase por tu vida sin conocer a Cristo. Y entonces usa, aunque no sea tu ministerio, usa la evangelización para que le hables del Señor. Y luego vas al trabajo y ves que un compañero está desanimado y aunque vos no tengas el don profético como tu ministerio central en tu vida, sin embargo, en ese momento el Espíritu Santo que está en vos saca del tablero la herramienta que vos necesitas para bendecir a ese compañero y le das una palabra profética de estímulo para su vida, aunque vos no tengas el don profético. Y volvés a casa de trabajar y te encontrás que tu mamá está enferma y tal vez a vos Dios no te usa principalmente con un ministerio de sanidad, pero como Dios ama a tu mamá, activa en vos la herramienta de la sanidad y como vos crees, orás por ella y ella es sanada. Porque Dios quiere usarnos a todos para bendecir a toda la gente en cada y en todas las situaciones. Y como el Espíritu Santo está en vos, Él activa en ese tablero todas las herramientas que sean necesarias. Esto es lo que vamos a estar haciendo en el laboratorio AMA. No todos van a ser profetas, no todos van a ser personas que Dios use en el don de sanidad, pero no importa si vos sos profeta o no, todos vamos a aprender a que cuando lo necesitemos podamos dar esa palabra, podamos orar por ese enfermo. Y allí en el laboratorio vamos a activar eso todos y todos vamos a dar la palabra de profética, una palabra de sabiduría, etc.
El interés permanente de Dios es tener una relación personal, individual e íntima con nosotros. Lamentablemente todavía hay cristianos que no saben cómo oír la voz de Dios y aplicarla a sus vidas y necesitan la ayuda de un ministerio profético que los inicie en esta tarea. Gracias a Dios, en los últimos tiempos el Espíritu Santo ha ido enseñando a su iglesia, de manera que muchos hoy pueden disfrutar de esa relación personal y de la guía y de la dirección del Señor para la toma de sus decisiones. Sin embargo, aun cuando esto es cierto, como en el resto de las cosas de la vida cristiana, ninguno de nosotros es autosuficiente en su relación con Dios. Ninguno debe ser autosuficiente. Todos nosotros necesitamos del resto del cuerpo de Cristo. Por ello es que Dios ha colocado dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, el ministerio profético como una voz especial. El ministerio profético cumple el rol de ser la voz de Dios en medio de una congregación con el propósito de ayudar y edificar al resto del cuerpo. Dios me usa a mí en este ministerio y a los otros pastores para edificar tu vida. Revelación tiene una finalidad también en tu vida de traerte edificación. Y el ministerio profético y de revelación dentro de la iglesia, por supuesto, no cumple el propósito solamente de traer las verdades de la palabra de Dios, sino que viene a edificar tu vida. Pero no trae nuevas verdades que la Biblia enseña, ni trae nuevas verdades que quita lo que la Biblia dice. Acordate, nunca la palabra profética reemplaza a la Biblia. Las grandes verdades de Dios, las doctrinas que conforman el fundamento de nuestra fe, los principios y leyes generales para la vida de cada creyente, ya nos han sido revelados por medio de la infalible palabra de Dios, la Biblia. Por eso tenés que estudiarla, conocerla, vivir a partir de ella. Lo que el ministerio profético hace es iluminar y traer una aplicación específica de aquello que ya nos ha sido revelado por medio de las Escrituras. Una vez más, recordamos lo que Pablo nos dice acerca del propósito de la profecía. Este es un versículo clave en el ministerio profético, 1 Corintios 14:3. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Uno de los roles principales que cumple el ministerio profético para edificar al cuerpo de Cristo es el de la confirmación. Repetí allí, confirmación. La manera regular del obrar de Dios es revelarse a cada creyente, es decir, que Dios te hable a vos, imprimir su voluntad en el corazón tuyo de manera personal. Pero lo que cada creyente ha sentido en su espíritu, siempre tiene que ser confirmado. Estamos hablando sobre todo de cosas trascendentes en tu vida, decisiones importantes, ¿verdad? Y la recomendación de la palabra de Dios es que cada palabra recibida necesita ser confirmada, dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 1, por boca de 2 o 3 hermanos, para que vos estés seguro. Por supuesto, la profecía nunca debe llegar a ser un sustituto para la responsabilidad individual. Pará ahí un poquito. La profecía nunca debe ser un sustituto para la responsabilidad individual, ¿sí? No andes buscando profeta porque vos no recibís de Dios. Te va a ir mal, te va a ir mal. En la toma de las decisiones,
no reemplaza el privilegio que tenemos de oír la voz de Dios de manera personal. Acordate que ese es el interés central de Dios, tener relación con vos. Dios es un Dios celoso y le molesta cuando nosotros permitimos que cualquier cosa impida esa íntima relación personal con Él, aun cuando el obstáculo provenga de un ministerio como es el ministerio profético que Él mismo ha ordenado. A Dios no le gusta ser reemplazado por un hombre en tu vida, aun cuando sea un gran profeta elegido por Él. Nunca reemplaces tu búsqueda directa de Dios, la búsqueda de su revelación sobre tu vida por buscar a un profeta. La palabra profética no debe tomar el lugar de nuestra tarea de buscar de Dios, de ayunar, de orar, de buscar a Dios hasta que escuchemos la voz del cielo por nosotros mismos. Acostúmbrate a que la principal razón del ministerio profético es confirmar lo que Dios ya te ha hablado. Claro que hay otra función del ministerio profético que luego te enseñaré, pero acostúmbrate que tomalo como una regla. Sí, yo soy el que tengo que buscar de Dios, yo soy el que tengo que recibir revelación. Si no recibo, ayuno y me encierro y me retiro y busco hasta que Dios me hable. Y entonces allí empiezo a buscar la confirmación de mis líderes, de mis pastores, del ministerio profético en la iglesia. Al mismo tiempo, digo esto, lamentablemente muchas personas no toman tiempo para oír la voz de Dios y lo que Él desea decirles. Habitualmente Dios está muchísimo más interesado en hablarnos que nosotros en oírlo. Y muchas veces el Señor usa la voz de un profeta para sacudir a las personas, ¿sí? y a las congregaciones. Pero ese no es el primer objetivo de Dios. Su más grande deseo es que sus hijos tomen tiempo para esperar en Él hasta que nuestra mente, emociones y voluntad son despejadas y entonces podemos oír claramente su voz y Él nos puede comunicar su corazón y su mente. Esto es importante. ¿Sabes? Cuando, supónete, a mí Dios me usa en palabra para la gente y para decirle, por ejemplo, a la gente algo acerca de su propósito, ¿sí? Y suponete que vos sos el que recibís esa palabra, vos confiás en mí, sabés que no tengo ninguna intención equivocada para con tu vida, tomás la palabra. Pero y te encaminás en el cumplimiento de tu propósito en función de la palabra profética que yo te di. ¿Sabes? Cuando tengas que concretar ese propósito, te vas a encontrar con un sinnúmero de obstáculos en tu vida, como los tenemos todos al cumplir nuestros propósitos. Obstáculos que en ese momento te harán dudar. ¿Será de verdad este mi camino? ¿Será de verdad este el propósito que yo tengo que tener en la vida? ¿Será que yo tenía que estudiar esta carrera o que tenía que emprender este ministerio? Y en ese momento de duda, ¿sabés lo que va a hacer el diablo? Va a decirte, ¿y no se habrá equivocado Carlos cuando te dio la palabra profética? Porque cualquiera se puede equivocar, ¿verdad? Qué diferente es cuando vos enfrentás el obstáculo y podés decir, no, yo sigo adelante porque Dios a mí me habló y luego mis líderes, el ministerio profético, quien sea, me lo confirmó. Entonces ya no hay duda, ya sé que no puedo volver atrás, ya sé que no es que me equivoqué, sé que tengo que enfrentar el obstáculo y vencerlo y seguir adelante porque Dios me habló a mí y luego me dio confirmación. Quiero hablarte ahora del ministerio profético como bendición y como maldición. Hay pocas cosas en el armamento, en el arsenal de Dios y en su variedad de dones y ministerios que tengan tanto potencial,
sea para bendecir o para maldecir, como el ministerio profético. De la misma manera que un rayo láser puede ser usado para traer sanidad, restauración a un cuerpo, también el rayo láser puede ser usado para lastimar, desgarrar, dividir y aún matar. Así, de la misma manera, el uso de este don puede ser usado para traer bendición, aliento, edificación, consuelo, corrección a una vida, ¿sí? Como también para traer confusión, ataduras, división, error, dolor. La profecía no es un juguete. ¿Estamos de acuerdo? La profecía no es un juego. Dios nos ha dado este don, no nos lo ha dado para satisfacer meramente nuestra curiosidad. Se trata de algo muy, muy importante que debe ser manejado muy cuidadosamente, ¿sí? y bajo supervisión apropiada, ¿sí? Por eso que estamos haciendo este laboratorio después para aprender y para equivocarnos, para que cuando de verdad tengamos que estar ministrando, el margen de error sea muy, muy, muy pequeño, ¿sí? Y para que vos puedas tener los filtros para evitar equivocarte en el uso del ministerio. Es un medio para comunicar el plan de Dios. La Biblia dice que Dios revela sus secretos a sus siervos los profetas. Dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y también afirma que revela en la iglesia por su Espíritu Santo los misterios de sus propósitos eternos a los apóstoles, a los profetas. ¿Sí? Dice que el misterio que en las antiguas generaciones no se dio a conocer, a los hijos ahora les es revelado por medio de los apóstoles y de los profetas por el Espíritu Santo. El ministerio profético es uno de los 5 ministerios que Dios ha dado a la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y ayudar a madurar a la iglesia para ser un varón perfecto, ¿no? Dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Déjame aquí parar un poquitito. Por un lado está que Dios puede usarte a vos con una palabra profética en el momento que la necesites, porque adentro tuyo está el Espíritu Santo. Eso no significa que tengas el don profético ni que tengas el ministerio oficial de un profeta, ¿sí? Simplemente que Dios va a usarte para consolación, edificación y exhortación, aliento, cuando la otra persona lo necesite. Eso es la palabra profética. 2, el don profético es aquel que es un don que algunos dentro del cuerpo de Cristo tienen para usarlo activamente. No es que circunstancialmente lo usan cuando hay una necesidad, sino que es algo en el cual ellos se van envolviendo y usándolo de manera continua. Ese es el don profético. Cuando uno se ejercita en ese don y tiene el reconocimiento, ¿sí? El reconocimiento de la iglesia a través de sus líderes, ¿sí? Puede ser que esa persona sea ordenada al ministerio
profético. No solo da una palabra de ciencia eventualmente, no solo ejercita el don de, una palabra de profética eventualmente, no solo ejercita el ministerio profético como su don principal, sino que ahora hay un reconocimiento de su eficiencia, de su eficacia como profeta, ¿sí? De que sus márgenes de equivocación son mínimos, de que todas sus palabras no solo son palabras, sino que luego se cumplen. Y entonces tiene un ministerio profético formal. En algunos libros vas a escuchar hablar de el oficio de profeta. Con esto cerramos la clase de hoy. ¿Sí? Quiero que sepas que ahora tenemos 5 minutos de break, luego tenemos la segunda materia con Gonzalo Terrazas, diseñador de tu futuro, y al término de lo de Gonzalo tenemos el Zoom AMA, el laboratorio AMA, activación, ministración, aplicación. Dios te bendiga. Bueno, qué clase espectacular, qué jornada hermosa estamos teniendo acá en la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Como se habrán dado cuenta, seguramente se estuvieron prestando atención, tiene claramente esto un formato bien didáctico, bien de clase, si bien obviamente hay un montón de palabras por la temática que nos ministran, que nos guían, que nos sirven un montón. Es distinto a una prédica, no está basado en una reflexión o algo por el estilo, sino que es una clase. Acá Carlos nos estuvo explicando con lujo ahí de detalles y muchas palabras bíblicas muy específicas que nos explican la diferencia entre los dones, cómo funcionan, cuáles son. Así que la verdad que no tiene desperdicio la clase. Y bueno, espero que hayan estado tomando apuntes. Todos los que están inscriptos ahí en los laboratorios también les estuvieron llegando ahí los bosquejos de las clases que sirven más que nada para facilitar la toma de apuntes, no es más que eso, pero bueno, ordena un poco la clase en base a lo que está grabado en el material. Ahí quiero aprovechar el recreo, como siempre les decimos, son 5 o 10 minutos que tenemos para ir al baño, para pararnos un poco, de estar tanto tiempo sentado después de todo el día estar desde casa. Aprovechá ahí si querés buscarte algo para el mate, si querés hacerte un café, este es el tiempo para eso, así que aprovechalo. Quiero ver ahí en el chat qué comentarios están haciendo acerca de la clase, qué les viene pareciendo, qué palabra fue la que más les impactó, lo que más les gustó. También aprovechen ahí para interactuar entre ustedes. Yo ahí me marqué algunas cosas que a mí me gustaron mucho. Lo primero, y algo que Carlos hizo bastante foco y bastante menciones en la palabra que está en 1 Corintios 14:3, ahí la tengo anotada, que decía que la palabra profética es para consolar, para exhortar y para edificar, ¿no? No es para condenar, no es para traer juicio. Aquí es importante poder entender esto y poder entender eso también, como decía Carlos, ¿no? Lo que ahora vamos a aprender después en el laboratorio, en el momento en el que a mí me toca dar una palabra profética, en el momento en el cual el Espíritu Santo trae guía y revelación en mi vida para pronunciar una palabra profética en la vida de la otra persona después de recibirla tiene que salir de ese encuentro o edificada, o consolada, o exhortada, o alguna combinación de las tres, ¿no? No tiene que salir con una actitud de haber sido juzgada, de haber sido condenada, sino que una palabra de edificación. Bueno, ahí que me cargó el chat. Bien, ahí David Encinas me dice, pasame los apuntes completitos, muy bien. Bueno, también unos mensajes ahí de apoyo a Sol y a toda su familia. Los bendecimos y los abrazamos acá también desde este espacio. Bueno, bien. Hay algunos comentarios acerca de mi corte de pelo, bien, acá aprovecho para agradecerle al gran Juanpi Escobar. Ahí, el gran Joel dice, ya terminamos la primera parte rapidísimo. Sí, Carlos fue ahí a las chapas, así que hay que estar tanto.
Lo bueno es que después, en la semana, por favor, téngannos un poco de paciencia, no a mí, sino a todo el equipo de multimedia que está trabajando un montón para todos los programas. Se habrán dado cuenta que las clases, el programa de Carlos de Odres Nuevos, bueno, ni hablar de los cultos, tuvimos el día de ayer la clínica espectacular de Viaje hacia mí, el mensaje de extraordinario, milagros extraordinarios. Así que toda la gente de multimedia, toda la gente de técnica está trabajando un montón. Tengámosle paciencia, pero a medida que ellos vayan pudiendo van a ir subiendo todas las clases al canal de YouTube, van a quedar acá grabadas para que, si justo mientras estabas viendo la clase te llamaron, hubo alguna distracción, algo, puedas volver a verla, puedas repasar, puedas reforzar algún concepto. Así que quédense tranquilos que todo va a quedar ahí en la clase. Bueno, ahí saludamos a todos los que están siguiendo en el chat, a Gustavo Borela, Patri, bueno, toda la familia que queremos mucho. Bueno, saludos para todos. Ahora vamos a seguir con la clase de Gonzalo, con Diseñador de tu Futuro. La clase pasada fue una introducción al libro. Una de las cosas que nos enseñó Gonzalo la vez pasada, que a mí me quedó embarcada y estuve pensando en esta frase toda la semana, que decía que, tengo acá anotada, el éxito como diseñador de tu futuro depende de la obediencia a los principios de la palabra, ¿no? En la medida que vos puedas ser obediente, yo le agregué dependiente de Dios, ahí va a estar tu éxito como diseñador de tu futuro. ¿Sí? Esta palabra, esta materia que tiene que ver con el diseño de nuestro futuro es absolutamente para todos, ¿no? A veces uno puede llegar a pensar que, bueno, hablar de propósito, de planes, de proyección, tal vez tiene más que ver con la gente joven, la gente que está terminando el secundario, saliendo del secundario, que tiene toda la vida por delante, pero nada más lejano de eso, ¿no? Dios quiere que todos los años que te quedan de vida, sean un montón, sean algunos, lo que sea, todos sean años tremendos, todos sean años extraordinarios, y Dios va a cumplir esa promesa, Dios va a cumplir eso. Está en nuestra parte sujetarnos a los principios de la palabra, depender 100% de Él para poder disfrutar de esos años llenos de bendición. Bueno, quedan 5 minutos nada más. Ahora, 5 minutos de break, ¿no? Ahora va a venir la clase de Gonzalo. Hoy Gonzalo nos va a estar enseñando acerca de nuestro pasado, así que también bien atentos ahí. Cualquier cosa que el espíritu pueda traer, pueda inquietarnos con, bueno, tal vez acá yo tengo tarea por hacer todavía, tengo algo que trabajar, tengo algo que reforzar, tal vez a lo largo de que vos estás escuchando la clase, el espíritu trae a memoria algo tuyo, tal vez te pasa después cuando estemos haciendo los ejercicios en el laboratorio o en la semana, pero bueno, toda la idea de la escuela es que nosotros seamos edificados para después ministrar, así que no minimices nada, ¿no? Y si algo te surge alguna duda, te surge alguna inquietud, habla con tu líder de grupo café, con tu líder de grupo por edades, con tus pastores, con la gente de confianza tuya, consejeros, líderes de la iglesia, así vas a poder ser ministrado acorde a tu necesidad, ¿no? Y ahora, como estaban viendo ahí en el chat, que había mensajes de apoyo, mensajes de familia, quiero que, porque mientras estábamos en la introducción, me escribió ahí la pastora Silvana y me comentó que volvieron a internar, está en quirófano nuestra queridísima hermana Susana Jaquet. Si estuviste siguiendo la programación, los cultos, habrás visto que hace tiempo que venimos orando por ella para que Dios haga un milagro, para que Dios la sane, para que Dios la restaure por completo. Así que ahora vamos a dedicar un tiempo, todos ahí, recién cuando entré en el chat estaba viendo, había como 360 personas conectadas, siguiendo la programación, así que ahora vamos a tomar unos minutos para juntos, en unidad, clamar a Dios por la vida de Susana. Y también, a través de ese pedido, también pidiendo por toda su familia, que sea consolada, que sea fortalecida en este tiempo, ¿no? Como decía, creo que Analía puso recién, somos familia y estamos acá para apoyarnos, así que vamos a hacer eso, sabiendo lo que dice la palabra, ¿no? Santiago dice que oren los unos por los otros para que sean sanados, dice que la oración del justo puede mucho, así que vamos a hacer eso ahora, en el poder del acuerdo, en unidad, vamos a clamar por la vida de Susana, así que acompáñame ahí desde tu casa. Señor, en el nombre de Jesús ahora, nos ponemos de acuerdo como familia, nos ponemos de acuerdo como iglesia para clamar por la vida de Susana Jaquet. Señor, en el nombre
de Jesús. Papá, la bendecimos, Señor. La bendecimos, Señor. Padre, y ahora declaramos tu sanidad sobre su vida en el nombre de Jesús. Señor, declaramos lo que declara tu palabra, que vos cargaste con nuestras enfermedades y dolores en la cruz, que por tus llagas ya fuimos curados, Señor. Declaramos esta palabra sobre su vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, y ponemos nuestra fe, ponemos nuestros ojos en vos, en el nombre sobre todo nombre, en Jesús el Señor, el que está por encima de cualquier enfermedad, el que está por encima de cualquier dolor, de cualquier virus. En el nombre de Jesús es que declaramos sanidad sobre su vida. Señor, bendecimos a todo el personal médico que la está atendiendo, que la está cuidando, Señor, en el nombre de Jesús. Desde acá los bendecimos. Te pedimos, Señor, que seas vos quien obre a través de ellos, Señor. Y oramos ahora, Padre, por toda la familia de Susana, Señor, en especial por sus hijos, Señor. Los bendecimos, Señor. Que ahora, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo se manifieste en sus vidas, Señor, trayendo fortaleza, trayendo paz, trayendo consuelo en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, los bendecimos como familia, Señor. Padre, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, les sea impartida en este tiempo. La paz de saber que vos estás ahí con ellos y que vos tenés todo bajo control, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, ahora sí, nos disponemos a disfrutar al máximo de la clase de Gonzalo. Nos dejamos con el resto de la escuela. Estén ahí atentos cuando termine la escuela para conectarse después con los laboratorios. Dios los bendiga. Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Qué lindo estar de vuelta nuevamente con ustedes. Es un placer compartir con ustedes esta escuela sobrenatural. Estamos realmente con una expectativa enorme en este tiempo. Toda la gente, arriba de 350 personas, buscando vivir la vida sobrenatural de Dios, y para nosotros eso es un desafío, es un privilegio, es una expectativa que nos genera para el futuro. Así que queremos seguir profundizando en el estudio de este libro tan especial que escribió nuestro pastor. Así que lo primero que quería hacer era recordarles, si ustedes ya tienen el libro en su poder, los que lo consiguieron, decirles que todavía hay ejemplares disponibles en la iglesia, en la administración, así que comuníquense con la administración. Ahí estuvo circulando ayer el mail, que no quiero decirlo de memoria porque no quiero meter la pata, no me lo acuerdo, así que ahí estuvo circulando el mail. Pídanlo sino a los líderes, a sus líderes del grupo, del equipo de Zoom, para que les pase y puedan conseguir el material. Realmente es muy importante y les va a ser de muchísima bendición. Y ahí los que lo tienen ya se habrán dado cuenta que son 9 capítulos, que cada uno de los títulos de los capítulos es con una palabra que empieza con P. La vez pasada, en la primera clase, vimos propósito y pasión, y hoy nos toca ver pasado y potencial. Para hacer un pequeño repaso e introducirnos, propósito y pasión. ¿Se acuerdan que leíamos ese versículo tan maravilloso de Efesios, que está ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10, que lo podemos poner como nuestro versículo, si se quiere, de cabecera de este libro, de esta enseñanza? Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y de ahí resaltamos 2 verdades fundamentales. La primera es que Dios nos hizo maravillosamente bien. Dios te hizo maravillosamente bien y nos soñó, nos pensó, nos creó y nos diseñó con un propósito único e individual. Y el éxito del diseñador, el diseño de nuestro futuro se basa, como decía, nos resaltaba recién Mati, en la obediencia
a los principios del diseñador. Cuando establecemos los principios correctos en nuestra vida, de ahí se desata una cadena de pensamientos correctos, emociones correctas, acciones correctas, hábitos correctos y el correcto carácter de parte de Dios. Lo importante que veíamos la vez pasada es entender e incorporar que siempre se va a tratar de una colaboración entre Dios y nosotros. Él nos da el mapa, nosotros tenemos que elegir si lo seguimos o no. Y el propósito, lo que veíamos es que esa es la intención original para la cual fuimos creados. Cuando vemos ese propósito se llama visión. Cuando tenemos esa perspectiva de qué es para lo cual Dios nos llamó, se llama visión. Conocer el propósito para el cual vivo y voy a honrar al Señor produce en mí un fuego interior. Y eso es vivir con pasión. Surge la pasión a partir de conocer, de ver el propósito. Y la pasión es energía creada por entender el propósito y el sentido de nuestra vida. Ahí les di un panorama para los que por ahí se engancharon hoy por primera vez, rápido, de lo que fueron las dos primeras P: propósito y pasión. Y hoy me quiero meter o concentrar en dos P más: pasado primero. Así que te quiero invitar ahí, toma tu Biblia, en Génesis 11:31, y encontramos ahí un versículo muy, muy llamativo de la historia de la vida de Abraham y de su padre Taré, que dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Hasta ahí leemos. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta: el pasado sin resolver anula tu futuro. Aram como ciudad no existía antes que llegaran Taré y su familia. Aram era el nombre de uno de los hijos de Taré, de hecho era el padre de Lot, hermano de Abraham, pero que había muerto en Ur. Y fue, dice la palabra, nos cuenta la palabra, Taré dice que fue prosperado en ese lugar. No es que Dios dejó de bendecirlo, pero no, fue prosperado en ese lugar. Pero nunca salió de esa ciudad Aram, de la ciudad que él mismo formó y le puso el nombre. Y no pudo concretar, de hecho, el propósito de Dios para su vida y en la de su familia. Había salido para ir a Canaán, pero por no haber resuelto la muerte de su hijo, por no haber resuelto su pasado, se quedó estancado en Aram. No pudo avanzar más de ahí. Y Taré murió allí, dice la palabra, sin poder ir a donde Dios lo había enviado. Taré es un ejemplo para nosotros de alguien que por no reconocer su pasado sin sanar, se quedó a mitad de camino en el cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Se quedó estancado en su sufrimiento y jamás cumplió con el propósito de Dios para su vida. Dios renueva su llamado a posteriori de la muerte de Taré en Abraham su hijo. A diferencia de su padre Taré, Abraham obedece y se encamina hacia Canaán y cumple de alguna manera el llamado de Dios y llega a la tierra que Dios le había dispuesto para él y para la cual le había llamado. Prestemos atención, el llamado en realidad a salir de Ur de los Caldeos y de ir a Canaán fue para Taré, el padre de Abraham. Pero como Taré se quedó ahí en Aram y no avanzó hasta la tierra que Dios había determinado, entonces Dios tuvo que renovar el llamado en Abraham. Debo dejar que el pasado muera, porque Abraham tuvo que esperar que Taré muriera para poder avanzar hasta la tierra que Dios le había prometido. Y lo que tenemos que tener en cuenta, y que es importante, y que es la enseñanza para nosotros, es que no aparecimos hoy, sino que somos resultado de una herencia, no aparecemos mágicamente en la vida. Conocer, comprender y trabajar con esa herencia es el primer paso que debo dar hacia el cumplimiento, hacia el diseño de mi futuro. En algunos casos, muchas veces digo, no tomamos en cuenta este primer paso, en algunos casos porque estamos tan motivados por diseñar y tomar el futuro
que nos olvidamos que hay una continuidad y que el futuro no será otra cosa que la cosecha de lo que hayamos sembrado en el pasado. En otros casos es porque creemos que lo pasado ya pasó y que no tiene solución, pero eso no es así cuando estamos tomados de la mano de Dios. Hay una tarea que nos toca a nosotros de aceptar ese pasado, de sanarlo y de reconciliarnos con nuestra herencia. Solo podrás sentirte cómodo con tu presente y proyectarte claramente hacia tu futuro si somos capaces de aceptar y de abrazar nuestra historia. Cuando negamos nuestra herencia, terminamos enfocados sin darnos cuenta en ese pasado. Porque todo lo que esté sin resolver aparecerá tarde o temprano en nuestra vida. Todo lo que escondemos debajo de la alfombra, toda esa mugre que va a parar abajo de la alfombra, más tarde o más temprano sale a la luz. Por eso yo no puedo dejar sin resolver y creer que eso nunca va a aparecer. Siempre termina surgiendo, porque hay una circunstancia que presiona y que hace que mi pasado salga a luz, porque alguien me lo recuerda, porque hay otra situación que parecida que hace que nuevamente vuelva a vivir eso que no terminé de sanar. Y finalmente nos veremos viviendo un estilo de vida orientado hacia el pasado porque inconscientemente lo estaremos repitiendo, incapaces como consecuencia de diseñar nuestro futuro. Ese futuro que Dios estableció de antemano, ese diseño que Dios hizo, determinó para cada uno de nosotros. Todas mis experiencias pasadas inevitablemente construyeron mi presente. Ahora, y esto anotátelo ahí, es importante resaltarlo, poner un resaltador, pero no determinan mi futuro. Las experiencias pasadas formaron mi presente, yo estoy viviendo hoy la consecuencia de todas las decisiones que tomé en el pasado, pero no determinan mi futura. Nuestra identidad no se basa en nuestras experiencias pasadas. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, y esa es una característica de nuestro Dios. Decir que un área es difícil, decir que mi pasado es difícil de solucionar, lo único que va a hacer es afectar mis creencias. Y las experiencias futuras que tendremos van a ser afectadas como consecuencia de eso. La fe viene por escuchar tanto lo positivo como lo negativo. Entonces, si empiezo a creer lo que escucho, empiezo a creer, siempre voy a creer lo que escucho más. ¿Sí? Lo que más digo, lo que más me hablo, lo que más me digo a mí mismo, eso es lo que voy a terminar creyendo. Nuestras experiencias y declaraciones forman siempre nuestro sistema de creencias. Si le asignamos más poder a esas fortalezas demoníacas, a esas trabas, a ese pasado, a esa mala experiencia del pasado, formaremos un sistema de creencias que hará que, en definitiva, sea casi imposible diseñar un futuro o diseñar el futuro de acuerdo a lo que Dios pensó para cada uno de nosotros. Si omito el pasado, porque digo, bueno, lo pasado pisado, ese dicho tan conocido que se repite con tanta regularidad, cuando en realidad lo que debería decir es lo pasado sanado. Porque si no, me quedo estancado en Aram. El desafío es tomar nuestra historia en serio, aprender de ella y finalmente aceptarla y abrazarla tal cual es. Porque lo clave que tenemos que entender es que si queremos entender lo que es Ur para nosotros es de dónde venimos, es tu historia. Aram, si lo pudiéramos representar de alguna manera, es donde estamos en el presente, aquí, hoy. Y Canaán es el futuro, es donde Dios nos lleva, es el llamado, es ese futuro que tenemos que diseñar. Jesús dijo en los evangelios, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Jesús sabía perfectamente de dónde había venido y hacia dónde estaba yendo. Mi pregunta es, ¿vos sabés de dónde venís? ¿Sabés de dónde venís? Vamos a ocuparnos ahora de 5 cosas que son importantes cuando tratamos de conocer de dónde venimos. Porque si pudiéramos representar esto, si te imaginás ahí
Y los que leyeron el libro vieron que había el dibujo de un mapa ahí que representaba el viaje de Ur desde Taré cuando llega a Aram va hacia Canaán. Ahí, si dibujás el mapa en tu mente, la región de donde venimos, vemos que allí hay por lo menos 5 cosas a tener en cuenta en Ur, en el lugar original. Son cosas que definen no solo nuestro pasado, sino especialmente pueden ayudarnos en cuanto al diseño de nuestro futuro, si sabemos y podemos relacionarlas. Estas 5 cosas que aparecen en el mapa, siguiendo con la idea del mapa, son desiertos y bosques, montañas y valles, minas de oro y finalmente zonas de peligro. Entonces, que las vamos a ver principalmente estas últimas 3, las montañas, los valles, las minas de oro y las zonas de peligro, nos vamos a enfocar en ellas en la activación posterior, después del ejercicio que vamos a hacer. Ahora, si nos ponemos a pensar en los desiertos y bosques, los desiertos tienen que ver con las partes negativas de nuestra herencia. Los bosques son las partes positivas de la herencia y tienen que ver con los talentos, los dones, las habilidades, los rasgos positivos de nuestra personalidad que también hemos heredado. Todos nosotros tuvimos un padre y una madre, o tenemos un padre y una madre. Estos hicieron aportes sobre nuestra vida que son mixtos. Mixto me refiero a que son buenos aportes y de los otros, no también. Vamos a, de alguna manera, distribuir, vamos a ver cómo hacemos, pero los que tienen el libro, hay una planilla ahí muy completa que nos ayuda a repasar estos puntos, tanto los desiertos como los bosques. Así que si tenés el libro, hacé ese ejercicio, completalo. Los que no tienen el libro, avisen a sus líderes del grupo de Zoom para que de alguna manera se lo hagamos llegar. No lo queríamos repartir hoy para el ejercicio en el Zoom porque es un ejercicio muy largo, muy extenso, pero es muy importante que lo hagamos. Es absolutamente necesario que veamos los resultados con nuestros pastores, nuestros líderes, el líder de Casa Café, el líder de tu casa de amistad, porque el objetivo principal es que tu pasado sea sanado y que tengas a partir de ahí la plataforma de sanidad necesaria para diseñar tu futuro. Esto es muy importante. Uno de los principales engaños que nos muestra, que nos plantea la sociedad de hoy, es el individualismo, creer que podemos vivir solos, que no necesitamos la ayuda de nadie, pero esto no solo es una trampa que impide que muchos cumplan su propósito en la tierra, sino que es algo que está en contra de la voluntad de Dios. Es imposible vivir la vida y alcanzar nuestro propósito en soledad. Por eso Dios nos puso en medio de una iglesia, en la iglesia. Iglesia somos como familia porque somos la familia de la fe, que nos apoyamos, que nos alentamos unos a otros. En la activación lo que vamos a ver, te vamos a proponer una serie de ejercicios justamente para trabajar sobre el pasado. Vamos a desechar de alguna manera el pensamiento mágico que nos abarca regularmente y nos vamos a enfocar en el proceso que Dios quiere meternos para terminar siendo guerreros sanos. La vez pasada decíamos, ¿qué sería de la iglesia si pudiéramos formar gente sana que cree en la paternidad de Dios, que sana su pasado y que puede creer en definitiva la identidad que Dios puso sobre cada uno de nosotros para ejercerla e influenciar a los demás? Si hoy nos concentramos, hoy escuchaba que corporativamente se habla del coeficiente de cambio. ¿Y qué elementos miden esto para determinarlo? Dicen que la persona tiene que creer que puede hacerlo, ¿sí? Que puede cambiar, tiene que querer hacer el cambio y tiene que ponerlo en práctica, o sea, tiene que accionar. Y esto me traía a memoria lo que íbamos a aprender y enseñar hoy, que tenía que ver con esto. Dios nos dice a cada uno de nosotros, créeme, puedo sanarte, tenés que meterte en ese proceso. El Espíritu Santo sé que te está impulsando en este momento a meterte en ese proceso de sanidad, de limpiar definitivamente tu pasado y dejar una base firme para construir a partir de ahí tu futuro. Y a nosotros nos toca, a cada uno de nosotros, tomar la decisión de activar este cambio en cada una de nuestras vidas. Por eso digo, y es importante, no te quedes en Aram.
No te quedes en Aram, no te quedes ahí. Dios quiere y puede sanar tu pasado. Todo aquello que tiene el potencial de diluir tu futuro, Dios quiere sanarlo, limpiarlo de tu vida. El enemigo, el diablo, tiene poder, pero no tiene autoridad. Toda la autoridad pertenece a Cristo. Ahí en Mateo 28, Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, toda autoridad, no un poquito de la autoridad, no la gran parte de la autoridad, toda la autoridad le fue dada a Cristo. El diablo solo ejerce sobre nuestra vida la autoridad que nosotros le delegamos. Si yo no le delego autoridad, el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Entonces, con esa autoridad y su poder, hace estragos en mi futuro utilizando mi pasado que no ha sido sanado. Por eso, recuerden, si hay algo que es importantísimo que recuerden de este punto, de esta P, de la P de pasado, es todas mis experiencias pasadas construyeron inevitablemente mi presente, pero no determinan tu futuro. No determinan tu futuro. Nosotros tenemos de la mano de Dios, fundamentados en sus principios, la capacidad de sanar ese pasado y empezar a determinar y determinar nuestro futuro. Hasta aquí la P de pasado. Y nos metemos en potencial. Y esto ya la palabra potencial me genera una expectativa enorme. Potencial, cuando hablamos de potencial, ¿de qué hablamos? Este es un principio que es clave, ya que nos lleva a entender que Dios ya colocó dentro nuestro todo lo necesario para cumplir el propósito para el cual fuimos creados. No te falta nada, tenés todo lo necesario, todo. Ya estoy equipado creacionalmente con todo lo que necesito para hacer aquello para lo cual nací. Es el poder, las posibilidades que están dentro tuyo, pero que aún no se han manifestado en su totalidad, no se han expresado en la realidad. Lo que está en vos, pero que aún no sacaste para afuera. Son las posibilidades que tenés, pero que todavía no se han convertido en una realidad. Es aquello que está en vos, pero que aún no utilizaste totalmente. La mayoría de nosotros no conocemos en plenitud el potencial que Dios puso en nosotros. Algunos tendrán más idea que otros, pero seguramente nunca el 100%. Así que incluso aquellos que tienen claro su propósito, que están sirviendo, desarrollando su o un ministerio, les queda mucho por descubrir y desarrollar. Y esto es maravilloso, porque las posibilidades por delante son ilimitadas. Yo creo, y esta es mi opinión, que incluso al desarrollar mi potencial en el cumplimiento de mi propósito, como la parábola de los talentos, Dios agrega aún más y va soltando más sobre nuestra vida. Nos va soltando y nos va agregando y nuestro propósito, el diseño se va ampliando porque Dios tiene más para cada uno de nosotros. Pensemos por un instante en la vida de Gedeón, saqueado, escondido, humillado. El ángel del Señor se presenta y le dice, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. A pesar de la pobre opinión que él tenía de sí mismo, el ángel le dice que guerrero valiente y que lo iba a usar para libertar a su pueblo. De un lado estaba Gedeón diciendo que no podía, que era el más pequeño de la familia más pequeña de Israel, que no tenía todo lo necesario, que su familia era muy pequeña, y del otro lado estaba Dios, que nunca nos pide algo para lo cual no nos haya capacitado, equipado con todo lo necesario, con todo lo que nos haga falta. Y ahí es el que lo llama y le dice, ve con las fuerzas que tienes. Jueces capítulo 6, versículos 12 al 14. No las fuerzas que te voy a dar, las fuerzas que tienes. Dentro de vos está todo el potencial para cumplir la misión que te encomendó el Señor. Todo lo necesario ya lo tenés. Tenés el equipo completo, te pertenece. Dentro de vos, dentro tuyo, está todo el potencial para cumplir esa misión. Dios veía a Gedeón como nadie lo veía.
Y la pregunta que tenés que hacerte es, ¿cómo me estará viendo Dios a mí? ¿Cómo me estará viendo Dios a mí? ¿Cuál es la visión que Dios tiene de mi vida? Como ese guerrero valiente, como ese ministro, para usarnos con cada uno de los dones que ya puso en mi vida. Pero por eso dije, Dios llama a las cosas que no son aún como si fuesen. Y de esa manera te está viendo. Cada uno de nosotros tiene un potencial personal. Todos tenemos un potencial. Dios nos equipó con todo lo necesario para llevar adelante nuestra misión en la tierra. Dios te dio tu potencial, no el de otro, sino el tuyo, para tu llamado, para el que vos tenés sobre tu vida. Ese potencial está compuesto por las capacidades, los talentos, los dones, las oportunidades, las experiencias de la vida, todas, las buenas, las otras, fortalezas, puntos fuertes que fueron formando tu carácter y que son ese potencial y que conforman el potencial que Dios ya puso sobre tu vida. Pero ese potencial es germinal. Y esto es importante que lo entendamos. Es germinal. ¿Y por qué digo germinal? El potencial es como una semilla, ¿sí? Es como una semilla. La semilla tiene el poder de convertirse en un árbol, pero aún no lo es. Solo cuando es plantada es que puede llegar a ser aquello para lo cual Dios la hizo. Es igual con tu potencial. El potencial tiene un carácter germinal. Todo lo que Dios puso en tu vida tiene un carácter germinal. Es una semilla poderosísima, capaz de llegar a ser un árbol, pero que ahora es simplemente una semilla. Para que la semilla que tenemos, que es nuestro potencial, germine, requiere de nuestro esfuerzo. La semilla no depende de mí. Dios da la semilla, Él pone en nosotros el potencial, pero que llegue a ser un árbol sí es mi responsabilidad. Yo soy el que planta. Yo soy el que debe poner el potencial en desarrollo. Hay mucho pensamiento mágico en el pueblo de Dios, muchos que esperan que Dios haga todo completamente, incluso lo que nos toca hacer a nosotros. Pero Dios es un padre, pero no es paternalista. No va a hacer lo que vos tenés que hacer. Yo te creé, dice, con todo el potencial necesario. Ahora, vos tenés que poner la semilla en la tierra. Dios pone la semilla, vos tenés que poner el proceso de desarrollo. ¿Y cómo se llama ese proceso de desarrollo? Esfuerzo. Esfuerzo. Anotá ahí, resaltá esfuerzo. Sin esfuerzo no hay crecimiento, no hay árbol. El potencial queda en tiempo potencial. Nunca se hace presente y mucho menos presente continuo, mucho menos futuro aún. Estoy convencido, y esto me entusiasma muchísimo, que en cada una de las personas que están conectadas ahí del otro lado hay muchísimo potencial, tenemos muchísimo potencial, muchas semillas sin plantar. Eso me apasiona, me genera una expectativa enorme por lo que tenemos posibilidades de lograr como iglesia toda, no importa de qué congregación, en qué congregación estés, como iglesia somos iglesia. Ahora, ese potencial que está en cada uno de nosotros puede terminar adormecido. Quiero que lo sepas esto porque, como decía recién, no es magia. Yo tengo que esforzarme. Entonces dejamos establecidos que todos tenemos nuestra semilla, nuestro potencial a ser plantado. Muchos no lo saben, te lo estamos diciendo en este momento, hay potencial en tu vida, y muchos otros lo tienen adormecido por descuido, por comodidad, por elección. Es muy sano tener un buen equilibrio entre esfuerzo y recreación, entre trabajo y descanso. El problema es cuando hacemos de una parte el todo o lo central, ¿sí? Si el descanso, el disfrute, la recreación son centrales en mi vida, nuestro potencial quedará adormecido y sin explorar en su máxima expresión. La tentación incluso del otro extremo puede ser concentrarme solamente en el progreso profesional, económico y dedicarme a mi carrera, a desarrollar mi profesión, mi negocio y olvidarme del llamado y de la milla ministerial que Dios puso en mi vida. Dios puso un ministerio en tu vida, no tengas duda de eso. El ministerio no es solamente para los pastores de la iglesia, ese es un ministerio. Cada uno de nosotros
tenemos nuestro propio ministerio donde quiera que Dios nos haya puesto, en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, donde Dios te haya puesto. Somos iglesia donde quiera que vamos. Y donde estamos nos manifestamos y desarrollamos el propósito, el potencial que Dios puso en cada uno de nosotros. Los dones, los ministerios no son para ser desarrollados en plataformas exclusivamente, ni siquiera en los templos, ni siquiera en las casas café, ni siquiera en las casas de amistad, solamente. Son parte del ministerio. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de desatar nuestro ministerio donde quiera que estamos. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de desatar ese potencial, de poner, de sembrar, de plantar ese potencial? Todos experimentamos las consecuencias. Nuestras decisiones siempre tienen consecuencias. Si decidimos apropiarnos del potencial que Dios nos dio, descubrirlo, consagrarlo, desarrollarlo con esfuerzo, entonces ese punto fuerte se convierte en mi fortaleza, un don que bendice a muchos, una semilla que finalmente es un árbol. Porque el sentido principal del potencial que Dios puso en tu vida es influenciar a la mayor cantidad posible de gente a tu alrededor. Una promesa se hace realidad, la profecía recibida se cumple. Dones que se convierten en ministerios de impacto global. En cambio, si adormecemos el potencial, las consecuencias serán negativas para el potencial, pero principalmente para toda nuestra vida. Nunca seré pleno y siempre estaré cumpliendo el sueño de alguien más. Y además, te agrego esto, la gente que está a mi alrededor también se verá perjudicada por la falta de cumplimiento de mi ministerio, por el no desarrollo, por no haber plantado el potencial que Dios puso en mi vida. Ahora, buena noticia, anota esto, todos podemos recuperar nuestro potencial. Todos, absolutamente todos, no importa qué edad tenés, no importa si pensaste que ya estaba terminado, que no había esperanza, que no tenía posibilidades de desarrollo aún tu vida, todos podemos recuperar el potencial que Dios puso en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en Romanos 11:29 dice, pues los dones y el llamamiento son irrevocables. Llamamiento es el propósito para el cual Dios te creó y los dones son el potencial para cumplirlo. No importa lo vivido en el pasado, tus pecados, si te alejaste, si volviste, tus caídas, tus enojos y peleas. La semilla no se perdió, no está perdida la semilla. Es importantísimo que sepas esto. Leía una historia hace tiempo que descubrieron semillas que estaban enterradas en las pirámides. Más de 3000 años tenían ahí guardadas. Y las sembraron y crecieron, porque el potencial de la semilla estaba intacto. Había vida adentro, hay vida en tu vida. Tu propósito y potencial están intactos. No fueron ni serán revocados nunca. Es tiempo de recuperación, es tu tiempo de recuperación, de recuperar esos dones que estaban dormidos, esos talentos, empezar a ejercerlos, ese ministerio que Dios te había puesto en tu vida, esas palabras que fueron sembradas sobre tu vida, que forman todas parte de tu potencial, pero que vos tenés que poner el esfuerzo necesario para plantarlas y que surge, que nazca, que crezca el árbol que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Hablemos un poquito de talentos y de habilidades naturales. Numerosos estudios de expertos coinciden en que cada persona cuenta por lo menos con 7 a 10 habilidades básicas principales. Vimos que hemos sido equipados, cada uno de nosotros, creacionalmente, desde antes de nuestra concepción, incluso con todo lo necesario para el desarrollo de nuestro propósito. Luego, es responsabilidad de los padres en principio, pero principalmente de cada uno de nosotros personalmente, de desarrollar esas habilidades. Los expertos las llaman habilidades naturales motivadoras, porque cada vez que las ponemos en funcionamiento, nos motivan. La vez pasada, en el ejercicio de Zoom, les dijimos que como parte del propósito hicieran una lista de aquellas cosas en las que se creen buenos. Bueno, esas
seguramente son tus habilidades naturales, esas que te motivan cuando las pones en funcionamiento, cuando las empezás a usar. Hay una energía explosiva tremendamente poderosa que surge de la mezcla, de la combinación, de la automotivación provocada por el potencial que Dios puso en nosotros y la autorresponsabilidad que surge de esforzarnos para no adormecer el potencial, sino todo lo contrario, desarrollarlo. Noten que en ambos casos dice auto, o sea, nos corresponde a nosotros automotivarnos, la autorresponsabilidad. Automotivarnos, autorresponsabilidad. Hablemos un poquito ahora de dones y de llamamiento. Además de los talentos, de las habilidades, Dios puso en cada uno de nosotros dones espirituales. Estamos, de hecho, hablando con el pastor Carlos temprano de todo lo que tiene que ver con revelación. Pero Dios puso dones en tu vida, algún don. Uno por lo menos tenés, seguro. En la Biblia encontramos algunas listas de dones. Es importante saber que las listas no son exhaustivas, son enumerativas. Hay otros dones que no aparecen en las listas y que tienen más que ver con nuestra realidad presente. Lo segundo igualmente importante es que los dones te han sido dados para cumplir tu propósito y tu finalidad. Son para ser usados 7x24. Esto que decía antes, tu ministerio, donde quiera que estés, no son solamente para el ámbito eclesial, sino que es para todo lugar, todo el día, en cualquier ambiente. Somos iglesia donde quiera que vamos. Somos siervas y siervos de Dios todo el día, tiempo completo, todo terreno. Los dones, los talentos, nuestro potencial nos ha sido dado para ser instrumentos de transformación todos los días. Todos los días. Yo lo que sueño es con un ejército de gente, de personas, de cristianos, fluyendo en los dones del Espíritu donde quiera que van, dando palabras de ciencia, orando por la gente por sanidad, declarando sobre las enfermedades, orando por sanidad por los compañeros de trabajo, por sus clientes, por los proveedores, dándoles una palabra profética de ánimo, de aliento, por liberación, por sanidad emocional, física, por la restauración matrimonial, orando por los hijos. Veo esto y oro por esto, porque veo el potencial que hay en cada una de las vidas. La revelación que nos da el Señor no es solamente para entender mejor un pasaje bíblico, sino que siempre está orientada al cumplimiento de nuestro propósito y de la finalidad común que cada uno de nosotros tenemos, como vimos la vez pasada, que es extender el reino de Dios. Todos, absolutamente todos, hemos sido llamados a eso como básico y a desarrollar tu potencial particular, personal, en el cumplimiento de tu propósito y el diseño de tu futuro. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Pasado, sanar tu pasado, ocuparnos de hacer todo lo necesario, de hablar y de buscar ayuda en caso de que haga falta para sanar nuestro pasado definitivamente y que esa sea la base firme tomado de la mano de Cristo para construir en nuestro futuro y desarrollar y diseñar nuestro futuro a partir del potencial enorme que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas. No permitas que el diablo te mienta y te haga creer que no hay potencial en tu vida, que Dios no puso dones, ni puso talento, ni puso habilidades. En cada uno de nosotros está habitando ya el Espíritu Santo con todo lo que eso implica en el desarrollo de nuestro futuro, en el diseño de nuestro futuro. Termino orando y pasamos al Zoom. Bendito Dios, declaro sanidad sobre la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús, de su pasado, que puedan verlo, trabajarlo, abrazarlo, aceptarlo y sanarlo y permitir que tu Espíritu Santo nos sane profundamente, Señor, y que le des la sabiduría para buscar ayuda en cada caso que lo necesiten, Señor. Y declaro, Dios, que tu Espíritu Santo nos muestra, nos revela el potencial que hay adentro de cada uno de nosotros, que vos ya has puesto ese potencial creacional, germinal, que solo nos resta plantar con esfuerzo
para que se desarrolle y se transforme nuestra vida en ese árbol firme, fuerte, frondoso, que da mucho fruto que vos pensaste para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos en el laboratorio ahora mismo.